Hola, mi nombre es María Antonia Andrade, soy estudiante de la carrera de medicina, específicamente pues el segundo año. El día de hoy voy a estar hablando sobre dos capítulos que es del libro de el asma, embriología médica, y esos capítulos son el 19 y el 20. Voy a iniciar por el 19 que se trata sobre el oído, pero antes de profundizar como en el tema, voy a dar como una breve introducción. Pues resulta que en el oído, bueno, en el oído adulto, forma una unidad anatómica que sirve tanto para la audición como también para el equilibrio. Sin embargo, durante ese desarrollo embrionario, pues el oído surge a partir de tres regiones que son bien definidas, que es el oído externo, el oído medio y el oído interno. Ahora, si nos fijamos en esta imagen de aquí, se logran ver esas tres regiones. O sea, el oído externo, que es la parte de afuera, es decir, esta parte de aquí. El oído medio es estas de aquí. Y recordemos que el oído medio tiene otros componentes como el yunque o martillo, que son huesos. Y el oído interno, que tiene otros componentes también, como miran aquí, conductos semicirculares y los canales, que son estas partes de aquí. Ahora, recordemos que estas tres regiones pues ayudan a los procesos de audición. Ahora, el oído externo es el órgano que capta el sonido, es decir, es como la función de cada uno de estos. El segundo, que es el oído medio, pues es un conducto de sonido o, o que un sonido que viene de la parte externa hasta la parte interna pues del oído. Y por último, bueno, el oído interno, que es el que te va a transformar esas ondas de sonidos en impulsos nerviosos y va a registrar lo que son los cambios de equilibrio. Ahora, hablemos un poco sobre lo que es el oído interno. Pues resulta que el oído interno, el primer indicio pues, de desarrollo puede identificarse en embriones de 22 días. En una manera como de engrosamiento de las células de ectodermo superficial, que recordemos es una capa germinal, a cada lado de lo que es el romboencéfalo. Ahora, estos engrosamientos pues van a recibir lo que es el nombre de placodas ópticas. O sea, esas placodas ópticas, la interacción con el mesénquima, y recordemos que es un tipo de tejido conectivo, bueno, mesénquima adyacente va a favorecer su invaginación y la formación subsecuente de las vesículas ópticas o auditivas. Ahora, ópticas o auditivas que también las podemos conocer como otocitos. Pues resulta que la formación de ese otocito como una estructura es el resultado de migraciones de células del ectodermo superficial, del neuroblasto y de las células de la cresta neural, del crestas neurales craneal. Y recordemos que estas células de la cresta neural se derivan del neuroectodermo, que es del ectodermo, otra de las capas germinales. Ahora, esas células del otocito se van a diferenciar y van a formar células gangliolares para los ganglios estoacústicos, que también son conocidos como vestibulococleares. Ahora, bien, ok. Que también, como mencionaba, son conocidas como vestibulococleares. Ahora, de esa manera, o sea, ese proceso de desarrollo posterior, lo que son vesículas, el autocito se va a dividir en dos componentes y van a decir cuáles son esos dos componentes. Resulta que es un componente ventral que va a dar origen a los áculos y al conducto coclear. También el segundo es un componente dorsal que genera el utrículo. El utrículo, los conductos semicirculares y los conductos endolinfáticos. Ahora, ¿qué van a hacer estos dos componentes? Pues resulta que estos dos componentes
van a constituir lo que es un laberinto membranoso. Ahora, veamos esta imagen de aquí. Esta imagen de aquí son cortes transversales de lo que van a ser las regiones del romboencéfalo, en que se muestra una formación de las vesículas ópticas. O sea, si vemos esta imagen de aquí, son de 24 días, este es de 27, y pues este es de 4.5 semanas. Ahora, en esta imagen de aquí, podemos observar lo que son las placas de invaginación, la faringe y el ectodermo, que es esta parte de aquí. Y están los ganglios estoacústicos, que son estos partes amarillos o puntos que se ven. Esos son los ganglios estoacústicos que habíamos mencionado pues anteriormente. Y las paredes del romboencéfalo. Ahora, veamos esta imagen de aquí. Pues resulta que esta imagen de aquí, específicamente estos dos, es el desarrollo de los otocitos, en el que se aprecian las porciones utriculares dorsales con el conducto endolinfático, aquí, conducto o saco, se puede mencionar, y la porción secular ventral, en esta parte de aquí, y también a una porción secular de las vesículas ópticas. Ahora, veamos esta imagen de aquí. Ahora, esta imagen de aquí también tiene que ver mucho con esos componentes, porque resulta que esto es un desarrollo de los conductos semicirculares. Ahora, este es de 4 semanas, este es de 6 semanas, este es de 8 semanas, y lo que ocurre aquí, junto con este, es decir, una apoptosis, fusión o eliminación, respectivamente, de las porciones centrales de lo que son las paredes de los conductos semicirculares. Ahora, hablemos un poco de lo que van a ser los saclos coclear y órganos de Corti. Pues resulta que esto, específicamente en la sexta semana del desarrollo, el sáculo va a generar como una invaginación tubular en su polo inferior. Ahora, esa invaginación, el conducto coclear, va a penetrar a lo que es el mesénquima circundante, siguiendo un trayecto aspiral hasta el final de la octava semana, en el que se han completado aproximadamente 2.5 giros. Y van a decir, ¿cuáles son esos giros? Pues son los que se encuentran en esta parte de aquí. Estos son los giros que se van a formar. Ahora, en la séptima semana, las células de los conductos cocleares se van a diferenciar en un órgano de Corti, que traduce las vibraciones de los sonidos eléctricos, sonidos o señales eléctricas para la audición, y se va a mantener lo que es una conexión entre lo que va a ser el conducto coclear y el resto del sáculo, pero se va a limitar lo que es a una vía estrecha, que son los conductos Renews. Ahora, si vemos esta imagen de aquí, esta C, bueno, vamos a ver, aquí, entre la C y la E, pues son conductos cocleares de 6, 7 u 8 semanas respectivamente. Ok, aquí podemos observar lo que es el ducto Renews y el conducto uro, bueno, utrículos saculares, que son estos de aquí. Y vemos que entre el conducto Renews va a ir lo que es la formación de estos giros. Ahora, veamos aquí. Aquí la podemos ver de una vista pues diferente, ¿verdad? Los utrículos saculares, los sáculos, los Renews, los conductos cocleares, que serían toda esta parte de aquí. Bien, veamos.
Ok. Ahora hablemos sobre lo que es, bueno, sigamos hablando de lo que va a ser los sáculos y cocleares y órganos de Corti. Pues resulta que el mesenquima, recordemos, tipo tejido conectivo, ¿verdad? Va a circular lo que es el conducto coclear, es decir, aquellos anillos que nosotros veíamos en la imagen anterior. Y se va a diferenciar pronto en lo que son cartílagos. Ahora, en la 10ª semana, esta 10ª semana está cubierta por cartilaginosa, que experimenta vasculinización y se crean los espacios prelinfáticos. Se va a crear lo que es la rampa, una rampa vestibular y una rampa timpánica. Ahora, el conducto coclear va a quedar entonces como separado de la rama vestibular, que en este caso sería una membrana vestibular, y de la rama timpánica, que sería una membrana basilar. Ahora, las paredes laterales del conducto coclear, es decir, nosotros vemos, es este de aquí, o sea, y el conducto coclear era toda esa parte de aquí. Entonces, el conducto coclear va a pertenecer unida a lo que va a ser un cartílago circundante por medio de lo que son unos ligamentos espirales en tanto a su ángulo medial y se va a conectar en parte que está sostenido por un proceso cartilaginoso enlogado, que va a ser lo que es el mediolo, que es un futuro eje de lo que va a ser las cócleas óseas. Bien, las cócleas óseas. Bien, si observamos esta imagen de aquí, pues resulta que esta imagen es un desarrollo de las tramas de la rampa timpánica y vestibular. Ahora, en esta imagen de aquí nosotros podemos observar el conducto coclear que está circundado por esa cubierta cartilaginosa. O sea, la cubierta cartilaginosa es todo esto como en morado o azul que se ve, cubierta cartilaginosa. Ahora, aquí en esta imagen que ven, en esta B, durante la 7ª semana van a aparecer lo que son las vacuolas grandes en una cubierta cartilaginosa. ¿Ok? Estas son vacuolas grandes, cubiertas por cartilaginoso. Ahora, en esta de aquí, nosotros podemos observar el conducto coclear. El conducto coclear, pues esta parte de aquí, la rama media. Ese conducto coclear, o también rampa media, ¿verdad? Se separa se va a separar de lo que va a ser la rampa timpánica, se separa, rampa timpánica, y la rampa vestibular por medio de las membranas basilar y vestibular. Aquí, membrana basilar. Ahora, las células gangliolares de lo que son el nervio vestibulococleares, que son los nervios craneales, específicamente los tau, forman lo que son los ganglios espirales y envía procesos para inervar las células ciliadas. Aquí, ganglios espirales y las fibras nerviosas auditivas. Bien, sigamos. Ahora, hablemos un poco de otro componente que forma parte también de lo que son el oído interno. Y ese componente, pues resulta que son los utrículos y conductos semicirculares. Ahora, estos conductos durante la 6ª semana del desarrollo van a aparecer estos conductos semicirculares a manera de divertículos aplanados por una porción utricular de vesícula óptica. Ahora, las porciones ventrales de esas paredes de los divertículos de manera eventual quedan en apoptosis, mueren. Y se van a eliminar, bueno, quedan en apoptosis y se eliminan por apoptosis, lo que da origen a 3 conductos semicircundantes. Ahora, mientras que uno de los extremos de cada canal se dilata para formar lo que es la rama ampular y el otro que no se ensancha y la rama no ampular. Ahora, a pesar de que esto es debido a que a que dos de estas últimas se van a fusionar. Y recordemos, fusionar es como unir dos cosas. Ahora, en este caso se unen
y solo ingresan al utrículo 5 ramas. 3 que van a ser con una ámpula y 2 que van a ser sin una ámpula. Ahora, las células de lo que son las células en el ampular, pues van a formar prominencias. Van a formar la cresta ampular que contiene células sensoriales para el mantenimiento del equilibrio. Áreas sensoriales similares a las másculas acústicas que se van a desarrollar en lo que son las paredes del utrículo y pues del sáculo. Y las membranas, bueno, del sáculo. Además, los impulsos generados por lo que son las células sensoriales de las crestas y de las máculas, como consecuencia de los cambios nerviosos del cuerpo, son transmitidos al cerebro por fibras vestibulares del nervio craneal octavo. Ahora, durante una formación de la vesícula óptica, un grupo pequeño de células que se van a desprender de su pared van a constituir lo que son los ganglios estoacústicos. Ganglios estoacústicos. Ahora, otras células de este ganglio van a derivar de las crestas neurales. Ahora, el ganglio de manera subsecuente se va a dividir en dos porciones. Una porción coclear, que son los sáculos, y una porción vestibular, que son los utrículos y los conductos semicircular. Ahora, pero vamos a preguntarnos nosotros, ¿qué podrían aportar estas dos porciones? Pues aportan las células sensoriales del órgano de Corti y correspondientes para el sáculo, el utrículo y los conductos semicirculares, pues que son respectivamente. Ahora, si vemos esta imagen de aquí específicamente, vamos a ver, sí, esta imagen de aquí. Nosotros podemos observar lo que son los ganglios estoacústicos, la vesícula óptica y el receso tumbotimpánico. Ahora, ¿qué podríamos ver aquí? Bueno, esto es de 4.5 semanas. Ahora, las neuronas derivadas de esta vesícula óptica, que son conocidas como otocitos, van a formar los ganglios estoacústicos. O sea, las neuronas van a formar este ganglio por medio de los vestibulococleares. Ahora, digamos. Ahora, hablemos un poco ahora sobre lo que es el oído medio. Y pues voy a empezar iniciando sobre lo que es la caja timpánica y la trompa auditiva. Resulta que esa caja timpánica, que se origina a partir de una de las capas germinales que tenemos, que es el ectodermo, que ese se deriva del endodermo, va a recubrir, que se recubre de la primera bolsa faríngea. Ahora, en este caso, se expande en sentido lateral y su extremo distal. Ahora, el receso tubo-timpánico se ensancha y pues da origen a una cavidad que es la caja timpánica primitiva. Ahora, la región proximal se conserva estrecha y constituye lo que va a ser una trompa faringotimpánica. Aquí. Una trompa faringotimpánica o también de manera acústica. Ahora, por lo cual esa caja timpánica se va a comunicar con las nasofaringeos. Ahora, veamos esta imagen. En esta imagen nosotros podemos observar el esquema del oído, en el que se van a mostrar los conductos semicirculares de auditivo extremo y el oído medio, con la cadena circular y el oído interno. Este es un esquema. Conducto externo, podemos observar la caja timpánica, esa membrana timpánica. Podemos observar los huesos que forman parte de esos oídos que bueno, que se vieron en la explicación de lo que eran los arcos faringeos y se vuelven a ver ahorita en un tema más adelante. Se forman lo que son los conductos semicirculares óseos y membranosos, los conductos de la cóclea y la trompa
la trompa faringotimpánica. Bien, digamos. Ahora, si hablamos un poco sobre los huesecillos, ¿verdad? Aquí se muestran dos huesos, el martillo y el yunque, que se van a derivar del cartílago del primer arco faríngeo. Por eso es muy importante prestarle atención, o sea, es muy importante los primeros dos arcos faríneos porque forman muchos componentes de lo que es la cara. Ahora, el primer arco faríngeo, en tanto, el estribo lo hace el segundo arco faríngeo. Ahora, los huesecillos aparecen durante la primera mitad de la vida fetal y permanecen incluidos en el mesénquima hasta el 8º mes. O sea, cuando un tejido circundante se elimina por apoptosis, la cubierta epitelial endodérmica de la caja timpánica permite que se extienda entonces a lo largo de la pared del nuevo espacio en desarrollo. Para una caja timpánica tiene en ese momento por lo menos 2 veces su longitud original. Cuando los huesecillos quedan del todo liberados del mesénquima circundante, pues lo que va a hacer el epitelio endodérmico que los va a conectar a la pared de la caja pues de un modo similar a un mesenterio. Ahora, los ligamentos de este sostén de los huesecillos se desarrollan en lo que es más adelante en estas estructuras de fijación. Si observamos esta imagen de aquí, pues vamos a observar que son los derivados de los primeros 3 arcos faríngeos. O sea, en el primer arco faríngeo se forma martillo, yunque. El estribo está abajo del primer arco faríngeo. Y recordemos que estos 3 huesos están de manera continua, o sea, martillo, yunque y estribo. Y pues la función que tienen ellos es que participan en los procesos pues, de audición. Podemos observar el ligamento estiloideo, la apófisis estiloidea. Ahora, si nos ponemos a hablar un poco sobre lo que va a ser el martillo, pues resulta que el martillo se deriva pues del primer arco faríngeo. Es decir, el músculo es el tensor del tímpano, está inervado por una rama mandibular del nervio trigemio y el músculo estapedio o del estribo se van a insertar en ese huesecillo, en ese martillo, que está inervado por los nervios faciales y el nervio segundo arco faríngeo. Ahora, durante una vida fetal, la caja timpánica se extiende con lo que va a ser una dirección dorsal por efecto de las vascularizaciones. Ahora, de ese tejido circundante. Para poder constituir lo que es un un antro timpánico, después del nacimiento del epitelio de la caja timpánica, invade el hueso de la apófisis mastoides en desarrollo y va a formar espacios aéreos de neumatizaciones que están cubiertos por un epitelio. Para más tarde, la mayor parte de los espacios aéreos se conectan con el antro y la caja timpánica y la extensión de la inflamación del oído medio en el antro y las semillas mastoideas es una comunicación común en las infecciones del oído medio. Si nosotros nos ponemos a pensar, es por eso que muchas veces cuando tenemos cuando tenemos dolor en el oído, específicamente es en esa membrana del oído medio. Ahora, en esa imagen de aquí, nosotros podemos observarlo de diferente manera. O sea, aquí vemos que el estribo, el yunque y el martillo se ven de manera pequeña. Ahora, aquí, toda esta parte de aquí sería el martillo. Todo martillo. Este sería el yunque, ligamentos. Este sería la caja timpánica, la capa de la membrana intermedia. Ahora, hablemos un poco sobre el oído externo, específicamente lo que son los conductos auditivos externos. Pues sí, bueno, este conducto se desarrolla en una manera de imaginación del tejido del primer arco y no a partir de la hendidura faríngea, como se creía antes, que no iniciaba con el primer arco, sino de esas hendiduras. Ok, al inicio del tercer mes de las células del ectodermo superficial,
en el piso del conducto proliferan con lo que constituye una placa epitelial sólida en el tapón meatal. En el séptimo mes, este tapón se va a eliminar por apoptosis y el revestimiento epitelial del piso del conducto va a participar en lo que es la formación de la membrana timpánica. Ahora, en ocasiones, ese tapón meatal persiste hasta lo que va a ser el nacimiento, lo que va a generar hipoacusias cognitivas congénitas, enfermedades graves. Ahora, hablemos sobre el tímpano o membrana timpánica. Resulta que ese tímpano está formado por tres componentes. Una cubierta epitelial ectodérmica en el fondo del meato auditivo externo, un revestimiento epitelial ectodermo de esa caja timpánica y una capa intermedia del tejido mesenquimatoso. Ahora, resulta que, bueno, va a formar lo que es un estrato fibroso. La mayor parte de lo que es el tímpano se inserta con firmeza en el mango del martillo. Ahora, la porción restante va a formar lo que es una división entre el conducto auditivo y lo que va a ser la caja timpánica. Si vemos esta imagen de aquí, vemos que el oído en medio en el que se muestra el mango del martillo en contacto con la membrana timpánica, aquí. Ahora, el estribo, que es esta parte aquí, va a entrar en contacto con esa membrana oval de la ventana oval. O sea, entra y rápidamente inicia un contacto con esa membrana de la ventana oval. Ahora, la pared de la caja timpánica va a estar revestida por el epitelio del ectodérmico. Ahora, hablemos sobre lo que son los pabellones auriculares. Pues resulta que el pabellón auricular o orejas se desarrolla en lo que son a partir de formaciones embrionarias que resultan de la proliferación de tejidos y que estos se van a derivar de las crestas neurales craneales de los extremos dorsales del primero y segundo arco faríngeo. Ahora, a ambos lados de la primera hendidura, o sea, aparecen a ambos lados de esas hendiduras faríngeas. Ahora, la proliferación de los tejidos del segundo arco van a formar todo el pabellón auricular. Aquí, todo un pabellón auricular. En tanto que el primer arco da origen al trago y al conducto auditivo externo. Si vemos esta imagen de aquí, podemos observar un dibujo de un embrión de 6 meses en el que se muestra un aspecto lateral de la cabeza. Se muestran las 6 prominencias auriculares que circundan el extremo dorsal de la primera hendidura faríngea. Aquí podemos ver un embrión humano también de 6 semanas en el que se aprecia una etapa de desarrollo pues, del oído externo similar a lo que se ilustra en esta imagen de aquí. O sea, es lo mismo, se ven aquí las prominencias, lo que sucede es que es un dibujo y este ya es un embrión humano. Ahora, entre esta y esta, podemos observar el crecimiento de los tejidos del segundo arco. Es decir, esto, ¿ves? Sabemos la diferencia ya aquí, como que está iniciando el desarrollo, y aquí está pues desarrollada. Ahora, es decir, que el crecimiento de los tejidos forma parte, la mayor parte de su oído externo. Ahora, el tejido del primer arco forma el trago, que es este aquí, esto rojo, y se imagina para constituir el conducto auditivo externo. La primera hendidura faríngea es liberada por el sobrecrecimiento de los tejidos del segundo arco. Podemos observar que el oído es parte de la porción mandibular del primer arco faríngeo y se orienta en posición horizontal en un lado del cuello. En esta fase la mandíbula es pequeña. Ahora, pero al tiempo, la mandíbula crece en dirección anterior y posterior. Los oídos que se ubican juntos por detrás de esta estructura combinan y
bueno, van a combinarlo de lo que va a ser una posición y van a alcanzar la ubicación característica de los lados de la cabeza. Ahora, podemos ver ahora algunas enfermedades que tienen que ver con el oído, algunas correlaciones clínicas. Vamos a iniciar primero sobre lo que es la hipoacusia y anomalías del oído externo. Iniciando con la hipoacusia congénita, pues resulta que esta se va a derivar de lo que es a partir de las células ciliadas del ganglio del nervio. Ese ganglio, pues, de lo que va a ser el nervio auditivo, que también son conocidas como hipoacusias neurosensoriales, o bien por defectos estructurales de los conductos auditivos externos, el tímpano o de la cadena auricular, que es la hipoacusia conductiva. Ahora, de todos modos, el 50% es de origen genético, es decir, estas enfermedades son genéticas y pueden implicar genes con patrones de herencia autosómica dominante, recesivo o ligados al X. Es decir, que cada gen tiene su propia función. Si un gen no realiza su función, pues realmente podrían ocasionar estas enfermedades o podría ser de que un alelo de la madre a un alelo malo sea integrado a lo que es el bebé o un alelo del padre sea integrado, un alelo malo sea integrado a lo que va a ser al hijo y por eso se ocurren estas anomalías y por eso se dice que son pues genéticas. Hablemos sobre el segundo, que es el síndrome de Teacher-Collins. El síndrome de Teacher-Collins pues, puede estar implicado malformaciones del oído externo y conducto auditivo, así como de la cadena auricular, que genera distintos grados de hipoacusia conductiva. Ahora, no solo en el oído, sino que también podemos verlo en el aspecto físico de la persona. O sea, se puede diferenciar que tiene un síndrome de Teacher-Collins. En esta imagen se logra presenciar. O sea, si vemos, tiene características no normales de una persona, pues normal, ¿verdad? Si vemos, o sea, los ojos se ven muy caídos, se ven como arrugas en la cara, y resulta que nosotros, nuestra cara es bien simétrica. Es decir, nuestros ojos tienen que ir con lo que es el límite de la oreja. Si vemos aquí, las orejas son bajas y y los ojos no van simétricos. Entonces, son características que a simple vista se pueden observar que una persona podría tener el síndrome de Teacher-Collins. Ahora, si vemos o si hablamos de esas hipoacusias en lo que es el síndrome de Down, pueden derivarse a partir de anomalías pues, neurosensoriales o conductivas por ambas. La mayor parte de los casos son inducidos por otros factores que se caracterizan por defectos neurosensoriales. Entre otros factores están también las infecciones prenatales, como la rubiola, como los citomegalovirus, herpes simple, prematuridad o diabetes materna. La isotrenidiona, que son los retinoides, pueden inducir a dos tipos de hipoacusia. Ahora, por ejemplo, si una madre tiene un tipo de esta enfermedad, podría ser transmitida a lo que es el bebé y pues el bebé podría salir con una anomalía que se trata sobre las hipoacusias, ya sea hipoacusias congénitas, neurosensoriales, cognitivas o como el síndrome pues, de Teacher-Collins. Ahora, pero si nosotros volvemos a la información anterior, el huesecillo que afecta con más frecuencia a lo que son las hipoacusias conductivas es el estribo. ¿Y por qué vamos a decir? Pues resulta que este hecho pudiera explicarse por su origen único, ya que la platina, la base del estribo, que se relaciona directamente con el oído externo, perdón, con el oído interno, deriva de las células de la cresta neural y del mesodermo paraxial. Ahora, estas células de la cresta neural dirigen lo que es la formación de la platina y de la ventana oval. Sin las señales inductivas de la cresta neural, la platina y la ventana oral no se desarrollan en forma apropiada. Es decir, la inmovilidad del estribo es una anomalía más común y suele afectar a ambos oídos. Entonces podríamos decir que estas anomalías pueden ser problemas de lo que son el oído interno, pero por el huesecillo, que sería el estribo, que es formado por el segundo arco faríngeo. Ok. En esta imagen se puede apreciar como que los diferentes tipos de anomalías que existen por los oídos.
Ahora, en esta imagen son defectos del oído externo, ¿verdad? En la primera, que sería esta, es una ausencia casi completa del oído externo, que se le conoce como micropia. Es decir, no está esto. No hay manera que esté. En la segunda, que es esta parte de aquí, bueno, es un pabellón auricular muy pequeño que se conoce como microtia, con características anormales. En esta imagen de aquí podemos ver el pabellón auricular anómalo con apéndices PA auriculares. Ok, podemos observar específicamente aquí, ¿ve? Aquí está esta anomalía. Podemos observar la pequeña depresión y la elevación discreta a lo largo de la línea mandibular. Se trata de rematentes del desarrollo auricular que señala el trayecto que sigue el oído al tiempo que se desplaza hasta su ubicación normal, por defecto del crecimiento de la mandíbula. Y este de aquí es son senos colobomas peatriculares. Entonces, todas estas anomalías pues son causadas por el oído externo, específicamente por el huesecillo, el estribo. Pero recordemos también que podrían ser enfermedades genéticas. Ahora, en esta parte de aquí tengo como algunos problemas a resolver, que podría ser como un resumen de lo que se estaba hablando. Y la primera pregunta dice que si las placadas ópticas desempeñan un papel importante en la formación del oído interno, ¿qué es una placoda? ¿Y en qué sitio forma la placoda óptica? ¿A qué estructura del oído interno de origen? Pues para explicarte esta, podemos recordar que una placoda pues, es una región de ectodermo cúbico que se va a engrosar al adquirir una configuración cilíndrica. Es decir, esas placodas que se forman a ambos lados del rombocéfalo, luego se van a invaginar, es decir, se activan para constituir las vesículas ópticas. Ahora, esas placodas dan origen a lo que son los órganos sensitivos y a las placodas ópticas. No son una excepción. Así que a partir de una vesícula óptica se forman las embacinaciones tubulares y se diferencian en el sáculo, el utrículo, los conductos semicirculares y los conductos endolinfáticos y coclear. Ahora, ¿qué ocurre con estas? ¿Qué va a pasar? Pues resulta que juntas estas estructuras constituyen el laberinto membranoso del oído interno. Ahora, la segunda, ¿cuál es el origen embrionario de la caja timpánica? Que sería en el oído medio. La trompa del eustaquio y la membrana timpánica, que es el tímpano. Pues resulta que la caja timpánica del oído medio deriva del primer arco faríngeo, por lo que está cubierta por ectodermo, una capa germinal. Ahora, la bolsa se expande en dirección lateral para incorporar los cosecillos del oído y formar lo que es la cavidad del oído medio en tanto a la porción medial que se engloba para constituir las trompas del eustaquio que comunica con la faringe. Ahora, las membranas timpánicas del tímpano se van a formar cuando las células del ectodermo superficial del primer arco faríngeo se van a imaginar para constituir lo que es un meato y un conducto auditivo externo. Al tiempo que se pueden constituir, el meato y al tiempo que al tiempo de que ese ectodermo se va a imaginar hacia lo que va a ser una cavidad del oído medio. Ahora, el mesenquima, que está ubicado entre las células en invaginación, y el revestimiento pues ectodérmico el conducto externo, pues la cavidad del oído subyacente ya está constituido por tres capas, que son ectodermo, mesénquima del primer arco faríngeo y el extremo de la primera bolsa faríngea, perdón, endodermo, que va a llegar ahí cuando estas estructuras formen lo que es la cavidad de ese oído medio. Ahora, en la tercera, que es un neonato, tiene microtía bilateral, debe inquietarle a usted la posibilidad de que existan otras formaciones. ¿Qué población celular podrían estar implicadas en el desarrollo embrionario pues, del defecto? Resulta que la microtía, como habíamos visto anteriormente, son defectos pues, del oído externo que varían desde un pabellón auricular pequeño, pero bien formado,
hasta la ausencia de la anotía. Existe que, bueno, o se dice que, o las estadísticas dicen que entre 20 y 40% de los niños con microtía o anotía se presentan con otros defectos, es decir, que no solo podrían tener esa enfermedad, sino que tenían variedad. Entre ellas el aspecto vertebral, como la microsomía hemifacial, cuyo los defectos craneofaciales pueden ser asimétricos, debido a que el oído externo deriva de las prominencias ubicadas en los primeros dos arcofaringios, que están ubicados como una forma en gran medida por las células de la cresta neural. Ahora, esta población o este conjunto de población participa en casi todas las malformaciones del oído externo. Entonces, la mayoría de las malformaciones son por ese oído externo. Bien, el segundo arco faringio que voy a estar hablando, perdón, segundo capítulo, se trata sobre el capítulo 20, que sería pues el ojo. Bien, vamos a iniciar con lo que es la copa óptica y vesícula del cristalino. Resulta que el ojo se va a empezar a desarrollar por un embrión de 22 días. Y van a aparecer como un par de surcos poco profundos a los lados de los prosencéfalos. Ahora, resulta que con el cierre del tubo neural, estos surcos forman una invaginación del prosencéfalo. Las vesículas ópticas, y estas vesículas, principalmente de manera subsecuente, encuentran un contacto con el ectodermo superficial e inducen en esta capa los cambios necesarios para la formación del cristalino. Pero poco tiempo después, las vesículas ópticas comienzan a invaginarse y a formar la copa óptica de doble pared. Pero resulta que esas capas internas, aquí, esas capas, esas capas internas y externas de esta copa están al inicio separadas por un lumen. ¿Qué podría pasar con ese lumen? Pues va a desaparecer. Y esas dos capas quedan adopadas sin fusionarse. Resulta que la invaginación no solo está eliminada la porción central de la copa, sino también está afectada en la cara inferior, que forma las fisuras coroideas. Las fisuras coroideas, si vemos en esta imagen de aquí, serían esta línea de aquí. La copa óptica sería esta. Ahora, la formación de estas fisuras, vamos a ver. La imaginación, pues, de estas fisuras permite a la arteria hioidea a llegar lo que es a una cámara interna del ojo. Ahora, durante la séptima semana, los labios de esa fisura coroidea, aquí, se van a fusionar, es decir, se unen. Y la boca de la copa óptica se convierte en una abertura redonda a la futura pupila. Ok, si vemos en la primera imagen, que sería esta parte de aquí, aquí nosotros estamos observando a lo que es un embrión a final de la cuarta semana, en el que se aprecian las vesículas ópticas. Y, bueno, vesículas ópticas y vesículas ópticas. Ahora, en estas de aquí, pues un corte transversal del prosocéfalo de 22 días, es decir, de 14 somitas, en el que se aprecian las vesículas ópticas en contacto con el ectodermo superficial. Ahora, en este de aquí, nosotros podemos ver un corte transversal por el prosocéfalo de un embrión de 4 semanas, en el que se aprecian las vesículas ópticas, bueno, en contacto con ese ectodermo superficial, ¿verdad? Y la última, pues sería como un corte transversal por el prosocéfalo de un embrión, pues ya no sería de 4, sino sería de 5 milímetros,
en el que se puede ver una invaginación de la vesícula óptica y la placoda del cristalino. Aquí. Ok. En esta imagen de aquí, pues aquí estamos viendo una vista ventrolateral de la copa óptica y el tallo óptico. Y esto es de 6 semanas. Es decir, esta fisura coroidea, que es la que mostramos aquí, la fisura coroidea. En la cara inferior del tallo óptico se estrecha progresivamente. Copa óptica, tallo óptico. Quizá la arteria y fisura coroidea. Ahora, si observamos esta imagen ya de aquí, pues aquí estamos observando como un corte del ojo del embrión de 7 semanas. Pues resulta que el primordio ocular está completado por lo que es incluido en el mesenquima. La fibra de la retina neural convergen hacia el nervio óptico. ¿Ven? Párpado, mesénquima, fibras del nervio óptico y fibras pues, del cristalino. Y está esta capa pigmentada, capa neural de la retina. Si observamos la siguiente imagen, que sería esta, aquí estamos observando como que la transformación del tallo óptico en nervio óptico. Este es de 6 semanas, la sexta semana 9 milímetros y séptima semana de 15 milímetros. Ahora, aquí sería como que la novena semana en que se observa la arteria central de la retina en el nervio óptico. Aquí está. Aquí en el medio podemos observar la arteria hiaroidea. Esta es la fisura coroidea. Ahora, ¿qué observamos aquí? Resulta que en esta imagen son las, bueno, vamos a explicar primero antes de iniciar. Veamos un poco de lo que van a hacer la retina, iris y el cuerpo ciliar. Ok, resulta que en esta retina, la capa externa de la capa óptica, bueno, esa capa óptica se va a caracterizar por gránulos muy pequeños de pigmentos que se conocen como pigmento de la retina. Y el desarrollo de la capa interna neural de la capa óptica es más complejo. Los 4 quitos posteriores de la porción óptica de la retina, pues contiene células que delimitan el espacio intratiniano. Ahora, y se diferencian en bastones y conos. Recordemos que los conos son aquellos que dan luz blanco y negro a tonalidad a gris. Y los conos son los que dan la luz a color. Ok, los bastones y pues conos, que son fotorreceptores. Ahora, los bastones son más numerosos. Ok, vamos a ver, aquí, conos y bastones. Pero resulta que los conos son aproximadamente 120 millones. Perdón, los bastones, que son más numerosos, y los conos son menos, ya son aproximadamente 6 a 7 millones. Pero resulta, pero que no detectan el color como los conos, que son los bastones. En adyacente a la capa fotorreceptora se ubican en la capa del manto, que al igual que el cerebro da origen a las neuronas y a las células de sostén, integradas por la capa nuclear externa, la capa nuclear interna y la capa de las células glandulares.
Ahora, en esa superficie, ¿qué va a ocurrir? Pues se van a localizar una capa fibrosa que contiene bueno, axones de las células nerviosas de una capa mucho más profunda. Resulta que los axones neuronales de esa zona convergen a lo que era el tallo óptico y se van a convertir en un nervio óptico. De tallo pasa a nervio. Ahora, de ese modo, los impulsos luminosos pasan por la mayor parte de las capas de la retina antes de alcanzar a lo que son bastones y los conos. Es decir, primero esas capas y luego conos y bastones. Ahora, el quinto anterior de la capa interna de esa porción de retina, de esa porción ciliar, pues, de retina, se reconoce con, bueno, recordemos, bueno, si recordamos esa porción de la retina, se conserva como una sola capa. Lo que va a ocurrir más tarde es que se lo van a dividir en una porción irrea de la retina que va a formar la capa interna del iris y una porción ciliar de la retina que participa en la formación del cuerpo ciliar. Pues resulta que esa región que está ubicada entre lo que va a ser la copa óptica y el epitelio pues, de la superficie subyacente, quedan oculadas por el mesénquima del axón. Pero resulta que en ese tejido, como la contribución de las células de la cresta neural, se forman los músculos efínferos y los dictadores de pupila. Esos músculos se pueden desarrollar a partir de un ectodermo subyacente a la capa óptica. Ahora, en el adulto, el iris está integrado por lo que es una capa externa como pigmento, la capa interna pigmentada de la capa óptica y una capa de tejido conectivo como la vascularización, que es muy abundante y que va a contener los músculos de esa pupila. Ahora, una porción ciliar de lo que va a ser de la retina, ¿qué va a hacer? Resulta que va a reconocer lo que es, bueno, va a reconocer con mucha facilidad, bien, voy a borrar esto. Va a reconocer con mucha facilidad su plegamiento, que es muy marcado. Pues resulta que en esa parte externa está cubierta por una capa de mesénquima que forma el músculo ciliar. Ahora, el interior, ¿qué va a ocurrir? El interior va a estar conectado. ¿Resulta con qué? Va a estar conectado con ese cristalino. Es una red de fibra muy elástica, que son una red muy elástica, que son el ligamento superior o son nulas. O sea, ya vamos a hablar sobre lo que es el cristalino. Pero resulta que esa contracción muscular o esa contracción de ese músculo cambia la tensión de ese ligamento y controla qué son las coberturas del cristalino. Si nosotros observamos la primera imagen que estaba mostrando, aquí nosotros podemos diferenciar los conos y podemos diferenciar los bastones. Es decir, esta imagen nos está dando como las porciones ópticas de la retina de un feto que es alrededor de 25 semanas. O sea, aquí podemos ver los conos y bastones. O sea, mencionaba, los conos son aquellos que nos proporcionan la luz a color y los bastones que son aquellos que nos proporcionan la luz entre gris, blanco y negro. Ahora, y que los bastones pues son más abundantes que los conos. También podemos ver que en esta parte de aquí están las capas nuclear externa del núcleo pues de los bastones y conos. La capa nuclear interna de los núcleos de esas células bipolares, la capa de las células gangliolares y las fibras del nervio óptico. Ahora, si vamos a esta imagen, pues resulta que en esta de aquí, nosotros estamos viendo lo que va a ser el desarrollo del iris y del cuerpo ciliar. Ok, el borde de esa capa óptica está cubierta por mesénquima, que se desarrolla en el esfínter de la pupila a partir de la que va a ser un ectodermo suprayacente.
Ahora, si vamos a esta de aquí, bueno, incluso aquí se puede ver los procesos ciliares y la capa pigmentada de la retina. Y esta parte de aquí sería el epitelio anterior de la retina, esto azul. Ahora, si vamos en esta imagen de aquí, estamos viendo el corte del ojo de un feto que tiene 15 semanas, que va a mostrar lo que es la cámara anterior, la membrana pupilar, las capas vasculares internas y externas, las coroideas y los esclerótidas. Ok, toda esta parte en rosado serían las esclerótidas. Ok, ¿cuál sería? Y pues, ¿cuál sería esa cama interna anterior que tanto hemos estado hablando? Esta parte de aquí. Aquí, estos puntitos serían como las membranas iridopupilares, la córnea, esto azul sería el ectodermo, el párpado, la cámara posterior. ¿Y cuál es la iris? Pues resulta que la iris es todo este proceso de aquí. Aquí está el cuerpo ciliar, el nervio óptico, recordemos que ese tallo se convertía en nervio, y las capas pigmentadas de la retina. Bien, hablemos un poco sobre el cristalino, de lo que hemos estado hablando. Bien, resulta que el cristalino o la formación de las vesículas de este cristalino, de las células de la pared posterior, va a comenzar como manera de enlogarse en un sentido anterior y va a formar fibras largas, como líneas largas, de manera gradual llena de lo que es una cavidad vesicular. Ahora, al final de una séptima semana, estas fibras primitivas del cristalino van a alcanzar la pared anterior de las vesículas del cristalino. Sin embargo, ese crecimiento pues, de lo que estamos hablando, de lo que es el cristalino, no va a terminar en lo que es en esta fase, que se agrega de manera constante fibras nuevas secundarias en su región central. Bien. Ahora hablemos sobre los coroides y esclerótica y córnea. Pues resulta que al final de la quinta semana, el primordio de ese ojo, que está todo circundado por el mesénquima laxo, porque este es un tipo de tejido, pues se va a diferenciar por una capa interna, que es comparada por la pia madre del cerebro, bueno, por la pia madre del cerebro y una capa externa, que va a ser muy equivalente a lo que es la dura madre. Pero resulta que como son capa externa y interna, la interna forma lo que es una capa pigmentada con gran vascularización, no en el momento, sino que tarda. Y que esa capa pues, va a ser conocida como coroides. Coroides. Ahora, la capa externa, ¿qué va a ocurrir? Pues, ¿o con qué se va a convertir? Resulta que se convierte en esclerótida. Y esta va a estar continuada con la dura madre en torno al nervio óptico. Ahora, pero ¿cuál sería como que la diferencia de esto? Resulta que la diferencia de las capas del mesenquima que recubre el aspecto anterior del ojo es distinta. O sea, la cámara anterior que se forma por medio de una vascularización se divide bueno, se va a dividir en mesenquima de una capa interna que va a estar ubicada frente al cristalino del iris, la membrana hidropupilar y una capa externa que tienen continuidad con la esclerótida. Para esas sustancias iridopupilar de la córnea, la cámara anterior misma, que está cubierta por células mesenquimatosas aplanadas, pues resulta que esa córnea pues va a estar integrada eh, aquí. Resulta que esta córnea pues va a estar integrada por tres componentes. La primera resulta que es una capa epitelial que se deriva del ectodermo superficial. La segunda es una sustancia propia o estroma que tiene continuidad con la esclerótida.
Y la tercera, pues resulta que es una capa epitelial que limita a la cámara anterior. Ahora, ¿pero qué va a pasar después de eso, de estos tres componentes? Pues, pues resulta que la membrana iridopupilar, que está ubicada frente al cristalino, desaparece por completo, es decir, ya no se elimina. Ahora, la cámara posterior, en ese espacio ubicado entre el iris y el cristalino por delante, y el cuerpo ciliar es la parte pues posterior, y está ocupada por el fluido denominado humo acuoso. Ahora, ¿pero por quién está producido o qué tiene que ver ese humo acuoso aquí? Resulta que es producido por un proceso del cuerpo ciliar. El humo acuoso aporta lo que son, bueno, antes de eso, resulta que este humo acuoso es transparente, es una sustancia transparente que circunda a esta cámara posterior a la cámara anterior y que podría aportar este humo. Pues resulta que aporta nutrientes a la córnea y lo que es al cristalino. Y ambas son avasculares. Ahora, desde la cámara anterior, el líquido va a pasar por un seno venoso de esclerótida. Ahora, en el ángulo corneal, donde se absorbe para pasar por la torrente sanguínea, hay un bloqueo del flujo de líquido del canal del Schlemm en una causa de glucocoma. Ok, aquí vemos la cámara anterior, los coroideas, la dura madre, la cámara posterior. Vemos la cámara interior y acude a la cámara posterior. Ok. Ahora hablemos sobre ese humo vitreo de que estamos tantos hablando. Pues resulta que ese humo vitreo no solo como que va a rodear al primordio ocular en una región externa, sino también que va a invadir a la copa óptica a través de una fisura coroidea. Recordemos que la fisura era aquella línea que estaba así, o sea, estaba la figura aquí y la fisura era esta parte de aquí. Ahora, en ese, vamos a borrar eso. Por eso es que en ese sitio van a formar los vasos hioideos, que durante la vida intrauterina irrigan el cristalino y va a formar lo que es una capa vascular por la superficie interna de la retina. Ahora, para formar como que una red delicada de fibras entre lo que es el cristalino y la retina, los espacios intratesticiales de esta red quedan ocupados. Pero tiempo después, una sustancia gelatinosa transparente, con lo que se forma el humo vítreo, recordemos que lo que hablamos anteriormente era un humo acuoso, pues los vasos hiayoteos en esta región se obliteran y van a desaparecer durante la vida fetal. Y no obstante, el conducto hiayoide persiste. Entonces, ¿cuándo desaparece? Durante la vida fetal, no antes y no después. Ahora, si hablamos un poco del nervio óptico, resulta que ¿por quién podría estar conectado? Pues está conectado por medio de un tallo óptico que tiene un surco y la fisura coroidea en su cara ventral. Y donde este era lo que era la fisura y el tallo óptico. Ahora recordemos que ese tallo óptico se convertía en nervio óptico en lo que era la parte anterior de lo que estábamos viendo. Resulta que ese saco, bueno, ese saco surco o ese surco se va a ubicar los vasos y hioideos, las fibras y las fibras nerviosas de la retina que regresan a lo que va a ser el cerebro, se distribuyen en las células de la pared interna, el tallo, la pared interna del tallo. Pues resulta que durante la séptima semana, las fisuras de esa coroidea se cierran y van a formar un túnel dentro del tallo óptico. Ahora, las fisuras coroideas ya no se ven así, sino que
hay un común espacio, ¿verdad? Ahora, como consecuencia del número siempre de las fibras nerviosas, la pared interna del tallo va a crecer y las paredes internas y externas de estas fisuras se fusionan. Ahora, las células de la capa interna van a proveer lo que es una red de neuroglia que va a sostener las fibras del nervio óptico. Ahora, si vemos aquí, estas son las fibras del nervio óptico. Todos estos puntos negros que se ven, nervio óptico. La arteria ioidea, esta parte roja, el lumen de que habíamos estado hablando anteriormente, la capa externa del tallo óptico. Pero ese tallo óptico, ¿verdad? Se va a formar en nervio óptico. Tallo pasa a nervio. De nervio desaparece. Ni siquiera desaparece, se convierte, se transforma. Ahora, su centro aloja un segmento de arteria hiayoidea. ¿Y cuál es arteria? Hiayoidea, la arteria hiayoidea, el centro. Que denominada o que va a cambiar al nombre de arteria central de la retina. Ahora, arteria hiayoidea va a pasar a ser una arteria central de la retina. En el exterior, una prolongación de las coroideas y las esclerótidas, las capas de la pía madre, las capas de las aracnoides y de la dura madre envuelven al nervio óptico. Aquí está, ¿eh? Todas estas capas que ustedes ven aquí son esas que lo van a envolver. Y ya no es arteria ioidea, ¿sí ven? Es una arteria central de la retina. Bien, aquí era lo que mencionaba. Están las tres capas, pía madre, aracnoide y dura madre. Aquí. Ok. Si hablamos algunas enfermedades que pueden causar estos temas, primero podríamos empezar con anomalías. Bueno, son anomalías del ojo. Pero empecemos sobre las comovas, que estas comovas también son comovas del iris. Pero resulta que, bueno, cuando hablamos de una comoda se pueden desarrollar por una fisura coroidea que no se cierra. Es decir, comodas se producen porque esa fisura no se puede cerrar. Y recordemos que esa fisura como que se forma en túnel. Entonces, si no o sea, si no pudiera formarse, podría surgir una comoda. Ahora, estas condiciones normales de esta fisura se obtienen durante la séptima semana del desarrollo embrionario. Cuando no lo hace, persiste a una fisura. Ok, si una fisura de este tipo va a afectar a lo que es el iris, a la iris del ojo. Y va a surgir lo que son comodas. Ya no va a ser comodas normales. Ahora, va a ser comodas del iris porque afecta principalmente a ese componente. Ahora, este tipo de anomalía se puede extender hacia el cuerpo ciliar, la retina, las coroideas y el nervio óptico. Ahora, el COMOVA es una anomalía ocular que se asocia con frecuencia con otros defectos oftálmicos. También son tipos de anomalías, pues, genéticas. Pero como mencionaba antes, o sea, nosotros tenemos muchos genes. Si esos genes no cumplen sus funciones o si tenemos, o si un gen malo de la madre o del padre es aportado hacia un bebé, pues claramente el bebé va a nacer con algún tipo de defecto, como pueden ser como de iris o como normales. Ahora, hablemos sobre el síndrome renal de Comovas. Ahora, ¿por qué surge este síndrome? Surge por una mutación en un gen que tenemos que es llamado PAX2. Al igual de modo, son defectos renales, como mencionaba. O sea, nosotros tenemos genes. Específicamente, este gen PAX2 deja de hacer su función, pues rápidamente vamos a tener que es un síndrome renal de Comorbid. Ok, si nosotros vemos en esta imagen de aquí, es así como se vería este síndrome. Y se trata sobre una enfermedad genética.
caracterizada por una displasia del nervio óptico. O sea, esta ya no sería como las comodas que pueden desarrollar, o sea, sabemos que las comodas puede ser porque no hay un cierre de la fisura hioidea. Ahora, el síndrome renal ya es una enfermedad genética, ya es por un gen que no cumple su función. Ahora, el 50% de los pacientes con hipoplasia renal y se ha identificado con mutaciones en este gen. Ahora, veamos el siguiente. Veamos las cataratas congénitas. Ahora, las cataratas congénitas también pues una anomalía del ojo. Pues, ¿cómo podría producirse esto? Pues resulta que hace que el cristalino desarrolle como una opacidad durante la vida intrauterina. Si bien esta anomalía pues, puede ser de origen genético, muchos recién nacidos de madres que padecen de rubiola en la cuarta y la séptima semana del embarazo, pues presentan cataratas. Si la madre se infecta antes de la séptima semana del embarazo, lo que es el cristalino escapa al daño, pero el neonato puede tener hipoacusia secundaria como causa de anomalías cocleares. O sea, esta enfermedad puede ser congénita, o sea, es congénita, puede ser genética, pero también puede ser por defecto de una madre. O sea, si una madre se enferma como rubiola, esa enfermedad se transmite a lo que es el bebé, y pues el bebé podría aparecer con estas enfermedades o con estas cataratas. Ahora, si ella tiene esta enfermedad antes de la cuarta o séptima semana, pues no podría tener estas cataratas congénitas, sino, pero podría tener lo que es una hipoacusia, que también es una enfermedad grave. Pero resulta que estos casos de cataratas han sido como muy disminuidos gracias a lo que es una vacuna. Pero van a decir ustedes, ¿qué tipo de vacuna? Es una vacuna triple viral, como el sarampión, como la patoditis y rubiola. Y es por eso que hoy en día no se escucha mucho sobre estos casos, porque gracias a esa vacuna pues se ha erradicado muchos casos de esto. Ahora, la arteria hiaoidea puede persistir y formar un cordón o quiste. Pues resulta que en condiciones normales, la porción distal de ese vaso se degenera en tanto a un segmento proximal y da origen a una arteria central de la retina. Si hablamos sobre la microstalmia, se trata sobre que hay un ojo muy pequeño. ¿Sí ven? Son ojos realmente pequeños, no normales como los de uno. Pues resulta que el globo ocular puede tener solo 2/3 de su volumen normal. Suele relacionarse con otras anomalías y deriva de infecciones intrauterinas, como producidas por el citomegalovirus y el totoplasma. Es decir, la madre tiene algún tipo de virus, ocasiona que el bebé tenga este tipo de enfermedades. Es por eso que muchos doctores mencionan que una mujer embarazada tiene que acudir obligatoriamente a lo que son o tener un control con un doctor, específicamente durante las primeras semanas. O sea, estar en control con un médico podrían evitar tener muchas, lo que son este tipo, o sea, podría verse desde antes este tipo de anomalías. Ahora, la otra es la anastalmia. Anastalmia. Resulta que consiste como la ausencia de un ojo, o sea, aquí lo podemos ver, o sea, se ve como que lo tuviera, pero realmente no ve, o sea, no se puede ver, el ojo no funciona, no hace su función correctamente. En algunos casos, el análisis hialógico revela que la presencia de ciertas cantidades de tejido ocular, el efecto suele ir acompañado de anomalías craneales graves, es decir, esta es por mucho tejido ocular. Ahora, el otro es la afraquia congénita. Si ven, es esta imagen de aquí. Esta afraquia congénita es ausencia del cristalino, es decir, no está esta capa. Y la arinidina, es decir, ausencia del iris. O sea, no están estas dos capas, iris y cristalino no están. Son anomalías raras que se derivan de trastorno de la inducción y el desarrollo de los tejidos responsables de la formación de estos trastornos.
Ahora, mutaciones del PAX induce a la iridia y podría también contribuir a la anastomia y la microstalmia. Entonces podríamos ver que estas enfermedades son genéticas. Es decir, no podría ser porque una enfermedad, o sea, hay muchas enfermedades como las que habíamos estado viendo anteriormente, que son cuando una madre tiene una enfermedad, se la atribuye al hijo y el hijo sale con una anomalía. La anastalmia, como la afraquia, también congénita, también es tipo de una mutación por el gen PAX6. Y por último, tengo lo que es la disoplia y sinostalmia. Ciclopia, pues, se trata sobre solo hay un ojo. Y la sinostalmia es como una fusión de esos ojos, es decir, que se unen. Ahora, pertenece a un espectro de defectos en los que los ojos muestran fusión parcial o total. Los defectos se deben a la pérdida de tejido en la línea media, lo que puede ocurrir desde los días 19 a 21 de la gestación, en fases posteriores en que se inicia el desarrollo facial. Esta pérdida da origen al subdesarrollo del prosoncéfalo y los procesos frontales. Estos defectos, de manera invariable, se relacionan con una anomalía cerebral denominada holoprosencefalia, en la que los hemisferios cerebrales experimentan función parcial o complementan para dar origen a una sola vesícula telenfásica. Ahora, esta enfermedad, incluso todas estas enfermedades pues son muy letales, o sea, son anomalías graves, son anomalías raras, pero si vemos la diferencia con todas estas que hemos estado viendo anteriormente, la ciclopia y sinostalmia son unidas. O sea, la ciclopia, un solo ojo, la sinostalmia se fusionan y se da en un bebé. Bien. Veamos algunos problemas a resolver. En este menciona que un neonato presenta afraquia unilateral, es decir, la ausencia del cristalino. ¿Cuál es el origen embrionario de este defecto? Pues hemos estado viendo que el cristalino se forma a partir de un engrosamiento pues, del ectodermo, placodas del cristalino, también conocidas, y que son adyacentes a lo que es una capa óptica. Ahora, si vemos, el cristalino puede iniciar en forma muy temprana, o sea, muy temprana, pero en contacto con lo que es una capa óptica. También va a participar en lo que son los procesos, al igual que un mantenimiento y la diferenciación de lo que va a ser el cristalino. Así que la capa óptica no entra en contacto con el ectodermo. O si las señales moleculares y células esenciales para el desarrollo del cristalino se traslocan, no se forman, no se podría formar ese cristalino. Ahora, la segunda, al integrar la historia clínica de una mujer joven en su 10ª semana de gestación, a usted le inquieta que ella pudiera haber padecido rubiola en algún momento, entre la 4ª y la 8ª semana del embarazo. ¿Qué tipo de efecto podría haberse generado en el embrión? Bueno, como hemos estado viendo, o como vimos en las enfermedades anomalías congénitas, la rubiola causa cataratas, microstalmia, anacusia congénita y malformaciones cardíacas. Ahora, la exposición durante la 6ª a 8ª semana, pues coloca los productos en riesgo en desarrollar uno o más defectos congénitos. Es decir, en un bebé podrían desarrollarse cualquiera de estos tipos de anomalías. Entonces, como vuelvo a decir, es muy importante que una mujer embarazada procure ir en control con un médico. La tercera, la exploración física de un neonato revela fisuras bilaterales en la región inferior del iris. ¿Cuál es la base embrionaria de este defecto? ¿Qué otras estructuras podrían ser afectadas? Pues nosotros sabemos que la copa óptica alcanza el ectodermo superficial, se imagina a lo largo de una superficie mental que se va a formar uno o más de estos efectos congénitos. Ahora, o sea, resulta que se imagina a lo largo de una superficie ventral, y van a se van a formar fisuras que la arteria ioidea llega a lo que es al tallo óptico, ¿verdad? Y se piensa que también estas fisuras de la arteria llegan a lo que es la cámara interna del ojo. En condiciones normales, la porción distal de la arteria ioidea se puede degenerar y formar coroidea,
que se cierra por la fusión de sus bordes. Ahora, si esta fusión no se cierra, no recubre el desarrollo de las comobas, pues estos defectos, como las hendiduras, pueden desarrollar en cualquier punto a lo largo de la fisura. Si ocurre en una forma colomobogada de la retina, los coroides del nervio óptico, lo que depende de su extensión, como las mutaciones del PAX2, pues pueden dar origen a las comobas del nervio óptico y pudieran ser responsables también de otras variantes. De igual modo, las mutaciones de este gen se han vinculado con defectos renales y con síndrome renal de Comova. Al igual, creo que si nosotros nos ponemos a pensar, creo que estas enfermedades, o sea, vimos que si una madre tiene una enfermedad, podría ocasionar anomalías, pero si nos ponemos a pensar, todas estas enfermedades pueden ser también genéticas, ¿verdad? No sabemos si otros acentros podrían tener estas enfermedades y madres, pues, las madres pueden donar esos alelos malos y pues resulta que los bebés nacen con este tipo de anomalía. Entonces, de esto ha tratado lo que es el tema o los capítulos 19 y 20, que es el oído y el ojo, y pues algunas anomalías que pueden causar, pues si no se forma cada una de las etapas, ¿verdad? Entonces, esto ha sido todo. Muchas gracias.